Vamos a seguir con lo que son los diagramas de componentes en UML. Los diagramas de componentes, como esta parte aquí nos indica, el objetivo de ellos es mostrar los componentes físicos del sistema y sus dependencias. Entonces, todo de lo que se compone físicamente, nuestro sistema de información, el que vamos a desarrollar, y las dependencias que hay entre unos componentes y otros. Un componente físico es algo que podemos ver en el disco duro, algo que está allí almacenado. Generalmente son archivos o tablas. En el mapa es el mapa de todos los archivos y tablas que va a manejar la aplicación. Entonces es allí donde nosotros vamos a especificar en concreto qué lenguaje de programación vamos a utilizar, qué motor de base de datos vamos a utilizar en nuestro sistema de información, cómo, partiendo de unos documentos básicos de análisis de campo, del análisis del sistema de información, del diseño, podemos entonces ya tener unos archivos físicos donde ya vamos a lo concreto en la parte de la programación, donde podríamos tener un archivo separado por cada clase que implementemos en el sistema de información. Estos códigos fuente en muchos lenguajes de programación generan ejecutables, y esos ejecutables estarían relacionados directamente con las tablas de la base de datos. Entonces este diagrama de distribución de componentes nos puede permitir ver todas esas interacciones. Entonces, para poder realizar esto se utiliza algo que se llama los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Es una subclasificación de cierto elemento de un diagrama. O sea, es como clasificamos los elementos de los diagramas que vamos utilizando. A cada uno de los subtipos resultantes se le puede asignar un icono. O sea, podremos asignar una figurita que represente cada uno de esos componentes del sistema. Este es el mecanismo previsto para extender y personalizar el lenguaje UML, para poder hacerlo más personalizado. Los autores de libros y herramientas Case han tratado por mucho tiempo de estandarizar estos estereotipos para que todas las personas, los ingenieros, los analistas, los tecnólogos, puedan usar los mismos símbolos para cada una de las cosas que ellos estén representando en su sistema, pero aún no se ha logrado esa estandarización. Algunos de esos estereotipos los vemos acá a continuación. Entonces vamos a empezar a explicar cada uno de ellos. Este estereotipo que vemos aquí, esta forma de una hojita, nos representa un archivo de texto. Podría ser, en la mayoría de ocasiones representan archivos de texto. Podríamos representar con esto, digamos, los documentos que se generaron en el trabajo de campo, la recolección de datos que se hicieron, el documento del análisis del sistema de información con todos sus diagramas UML. Podríamos representar con él también el diseño que se hizo de la interfaz gráfica del sistema de información. Entonces, por medio de él podríamos identificar esto. Entonces, ese archivo es cualquier archivo que necesite, ¿sí? Se usa mucho para programas fuente. Este que tenemos aquí es muy similar al anterior. Es utilizado para cualquier documento creado en un procesador de texto. Se usa para los documentos de planeación, análisis, diseño. O sea, al igual que el que tenemos acá arriba. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Que este representa más directamente lo que son archivos de texto que tienen alguna información, mientras que este de acá arriba podría también simbolizarme el código fuente de alguna clase que yo programé en un lenguaje de programación adecuado para el desarrollo de mi sistema de información. Este otro que tenemos aquí es el que se utiliza para las librerías. Se usa para las librerías ya sea que ellas sean estáticas o que sean dinámicas. Ejemplo, para librerías que sean .dll, para librerías que se utilicen para la interfaz gráfica. Entonces, en nuestro lenguaje de programación a veces tenemos que utilizar librerías que otras personas desarrollaron, librerías que nos permiten a nosotros comunicarnos con una base de datos, que nos permiten dibujar componentes gráficos de una aplicación. Entonces, para ello utilizaríamos esta forma de este archivito, que lo vemos aquí con estos dibujos, con estos engranajes que lleva adentro. Esto simbolizaría como tal una librería. Aquí vemos este otro componente que dice que es una tabla.
este representa como tal una tabla en la base de datos. Fue propuesto por Vogt, Jacobson y Rumbaugh, que fueron los pioneros de este modelamiento UML. Entonces este puede simbolizar una tabla, ¿sí? Este otro que tenemos aquí también nos puede simbolizar lo mismo. Entonces nosotros podemos escoger cuál de ellos dos. Entonces este es el modelo según Vogt, Jacobson y Rumbaugh, y este es el modelo según Rational Rose, que es uno de los programas más potentes que existen para hacer toda esta parte de los diagramas UML, y que son herramientas case que le permiten a usted generar código a partir de unos diagramas. Entonces también se puede utilizar para mostrar las tablas este símbolo de acá. Este otro que sigue a continuación simboliza como tal los ejecutables, programas ejecutables. O sea, hemos dicho que por ejemplo con este de acá se pueden decir cuáles son los códigos fuente de los programas. Cuando un código fuente se pasa por un compilador o por un intérprete, él le genera un código ejecutable. Entonces aquí se podría ver la conexión entre estos dos tipos de archivo. Primero es un archivo fuente que se convierte en un ejecutable. Si estamos hablando de un lenguaje de programación como C o C++, él me va a generar los archivos fuente que tienen extensión .c o .cpp, me van a generar archivos ejecutables .exe. Si estuviéramos hablando de Java, tendríamos archivos fuente con la extensión .java y tendríamos ejecutables .class, para hablar de algunos ejemplos. Este otro componente es para páginas web. Entonces este me permite mostrar que hay alguna página web. Es un archivo, representa como tal archivos HTML, los cuales se cargan utilizando un navegador web. Y este último que tenemos acá, este último estereotipo de acá, nos representa un archivo ejecutable que haya en el lado del servidor, scripts que hay en el lado del servidor, scripts creados en ASP, en JSP o en PHP. Entonces estos son algunos de los estereotipos que se pueden utilizar para simbolizar estos componentes de nuestro sistema. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Venimos entonces con los documentos, la planeación.doc, de él se desprende el análisis.doc, de él se desprende el diseño.doc. Del diseño salen los códigos fuente. En este caso se estaría programando en Java. Pacientes.java sería una clase, admisión.java sería otra clase y administración.java sería otra clase. Estas clases, estos códigos fuente, me generarían en este caso ejecutables, paciente.class, admisiones.class y administración.class. Todos ellos dependen de unas librerías gráficas, Java AWT y Javax AWT, que me permiten crear las interfaces gráficas, las ventanas con los botones y todas las funcionalidades internas. Ya ellos vienen relacionados con las tablas que tiene la base de datos. Entonces hay una tabla para el registro de pacientes, una tabla para el tratamiento, otra tabla para admisión. Estas tablas funcionan bajo el motor de base de datos denominado Oracle. Entonces aquí podemos ver cómo estos ejecutables se pueden relacionar con las tablas de la base de datos. Y este ejecutable de acá de administración, aparte de eso, también me genera otros archivos textuales que son los informes que generarían nuestro sistema de información. De esta manera estaríamos haciendo este modelo con este ejemplo. Entonces de esta manera es que nosotros podemos desarrollar este tipo de diagrama tan utilizado y tan importante como es el diagrama de componentes. Un solo diagrama sale por nuestro sistema de información.